Hay una diferencia entre nosotros y los animales. There is a difference between ourselves and animals. Ellos no conocen a Dios They do not know God porque no tienen conciencia para entenderlo. because they do not have a conscience to know. Así que lo que nos ha hecho privilegiados, So what makes us privileged, la conciencia para conocer a Dios, it is that knowledge of God, ha sido también lo que nos ha llevado al tropiezo, a la caída, and has also brought us to fall, de no darle gracias. of not giving Him thanks. Adán y Eva tuvieron un momento en su vida Adam and Eve had a moment in their lives que pensaron esto de aquí, in which they thought that this here, esta pequeña decisión de tomar el fruto, this small decision of taking that debe fruit, haber algo en el universo, there must be something in tiene the que world, haber algo en el cosmos something in the que no le cosmos pertenezca. that does not belong. Ojalá hubiera algo en un rincón para mí. There was a little corner just for Así me, sea la decisión de tomar el fruto. even if it's the decision of taking that fruit. Y el gran pecado de la primera pareja And the greatest sin of that first couple fue pensar que tenían algo propio. was to think that they had something Fue of their own, pensar que podían decidir. was thinking that they could decide, Fue pensar que podrían ser como él. that they could be like Him. Así también le pasó al ángel más importante del That also cielo. happened to the greatest angel in Se heaven. miró a sí mismo, He saw in himself, precioso. beautiful. Sonaron instrumentos el día que nació Instruments sounded on the day he was made, y se created. atribuyó a sí mismo la gloria. And he contributed glory to Y pensó, himself ¿por qué en el universo, and thought, why in the en el cosmos, cosmos, in the en el universe, cielo, in heaven, todo tiene que ser de él? everything has to be ¿Por qué his? no hay algo que pueda ser para mí? Why can't there be something for me? Subiré a los cielos I will go to y the lo heavens derrocaré. and I will dethrone him. Pero el Señor Jesús dijo un But the día, Lord said one day, yo mismo vi a Satanás I myself saw caer Satan del cielo como un fall from rayo. heaven like a lightning bolt. No hay nada que no sea de él. There is nothing that is not his. Y esto a pesar de que el cristiano lo cree con fuerza. And even though we believe this with strength, No es fácil aceptar para nuestro corazón. it is not easy for our hearts to accept. Cuando yo oro y le digo, Señor, todo es tuyo. When I pray and say, Lord, everything belongs to you, Pienso en mi bebé. I think of my child. O yo quisiera decirle, pero esto no me lo toques. And I would like to say, don't touch this, please. Y eso no es de un hombre creyente verdaderamente. And that is not of a true believer. ¿Qué parte de mi vida él no puede tocar? What part of my life can he not touch? Prefiero no pensar en eso muchas I'd rather veces. not think about this many times. Porque no es un trabajo fácil, hermanos. Because it is not easy. Que de mí le digo es todo tuyo, pero ¿qué reservo? That I say everything is yours, but what do I ¿Qué keep? guardo en el cofre de mi tesoro en el corazón? What do I keep in the treasure chest of my heart? Señor, no me toques esto. He trabajado Lord, tanto don't por él. touch this. Please, I've worked so hard for Señor, it. mira esta casa, 20 años en Ontario. No Lord, es fácil. this house, 20 years. Señor, este negocio, no me lo This toques. business, don't touch Costó it. el sudor de mi padre y ahora el It cost mío. my father's sweat and now Señor, mine. mi profesión, mi prestigio, por favor, esto sí, no me lo vayas a tocar. Lord, my prestige, my profession, please don't touch it. Pero no hay nada en el universo But there's nothing in the que universe no le pertenezca. that does not belong to him. Filipenses el capítulo 1 empieza con una gratitud en el versículo 3. Philippians begins with a gratitude in verse 3. Pablo está escribiendo Filipenses desde una cárcel. And Paul is writing to the Philippians from jail, from Las prison. cárceles romanas And Roman prisons eran subterráneas. were underground. No tenían acceso a la luz del día. They had no access to sunlight. No tenían desagüe They had no drainage porque estaban subterráneas. because they were under the water, En el under the cuadro ground. donde estaba Pablo, In the area where Paul was, en una parte del suelo frío dormía and he slept in a part of the cold ground. y a lo mejor en otra esquina orinaba y defecaba. And on another corner he would have his necessities. Lo que le botaban de comida venía por unas rejillas de arriba. Whatever food they brought him were thrown through the grates and on the top. Y el olor y el aroma y el frío era tan insoportable. And the coldness and the smell were so Unbearable. unbearable. Que la última palabra que se me ocurriría a mí que
Pablo se le pasara por la mente that the last word that I would think that Paul would have in his mind sería regocijaos. would be to rejoice. Rejoice, regocijaos. To rejoice. Él empieza diciendo, doy gracias al Señor And he says, I thank my por la fe God de la iglesia. for the faith of the church. Pero esa frase no es fácil de decir para Pablo, But that phrase is not easy for porque Paul era to la say. iglesia la causa de su prisión. Because the church was the cause of his prison. Era por predicar que él estaba ahí. For preaching, he was there. Y él debería pensar, es por estos que me tocó vivir esta vida. And he would think, this is why I'm living this life. Y en lugar de tener una queja, And instead of having, tenía gratitud en su corazón. he had gratitude in his heart. Versículo 12. Verse 12 Quiero que says, sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido I would like you to understand Oh, that the things which aleluya, have happened unto han me resultado más bien para el progreso del Evangelio, have caused a furtherance in the de gospel. manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todo lo demás. And that my bonds were manifest in all of the palace and all other places. Y que gracias a esas prisiones los hermanos cobraban ánimo, And thanks to this imprisonment, the porque él brethren had estaba en esa prisión fría. strength. Because he Muchos was in that dark prison, Tenían el valor de creer. many had the strength to believe. Hermanos, Brethren, nuestro dolor en Cristo our pain in Christ trae la expansión del Evangelio. brings the expansion of the gospel. Nuestros diezmos, nuestras Our ofrendas, tithes and offerings, el dejar de ahorrar para un nuevo carro, to stop saving for a new el dejar de car, ahorrar para un viaje a lo mejor a Europa, to stop saving for a trip to el Europe, dejar tal vez de ir al gimnasio para venir al culto, to stop going to the gym for el coming to dejar de ir al service, cine para ir a evangelizar, to not go to the movies to go and el evangelize, dejar un sueño personal para adoptar el sueño de to Cristo, leave a personal dream for el the dream of Christ. sacrificio del ser humano The human sacrifice trae consigo brings la expansión del the Evangelio. expansion of the kingdom. Pero no somos nosotros los de esa idea. But we are not the ones with this idea. El que empezó con esa idea The one ha who sido started with nuestro this idea Señor. was the Lord himself. Así que lo primero que tiene que tener en cuenta el hombre y mujer que lee Filipenses, So the first thing that every man and woman should have in mind when reading these el verses sacrificio trae la expansión del reino. is to know that the sacrifice brings the expansion of the kingdom. Perder To en lose Dios in God significa means la expansión del the reino. expansion of the kingdom. Hay una frase muy importante de Jesucristo. There is a very important phrase from the Lord Jesus. Todo aquel que quiera salvar su vida Whoever wants to save his life la perderá. will lose it. Pero quien pierda su vida por mí, But who loses his life for por my el cause evangelio, and for the gospel la encontrará. will find it. Versículo 21. Verse 21. Muchos decían, bueno, Pablo, And many said, Paul, listo, la prisión te la aceptamos. we accept your imprisonment. Pero ¿qué pasaría si llegaras a morir? But what would happen if you die? De nada serviría tanto sacrificio So much sacrifice would be in sin vain. una recompensa humana, Pablo. Without any human reward, Date Paul. cuenta que si mueres en esa prisión If you die in that prison, y no ves a los que se van a bautizar, and you're not going to see the ones who get a lo baptized, mejor no te construyen la casa pastoral, Pablo. they're not going to make you a pastoral home. ¿De qué sirve sufrir aquí si no ves la recompensa If you aquí? suffer here and you see no recompense. Pero Pablo responde con su But convicción. Paul responds with conviction. Para mí el vivir es Cristo. To live is Christ, Mi vida es solo el Señor. and it's just the Lord. Y si yo muero en esta prisión And if I hedionda, die in this prison, lo único que hago es ganar. the only thing I do is gain. No conozco un ser humano I don't know any human being que gane algo muriendo. who would win by dying. Pierden sus ahorros, You lose your sus savings, propiedades. properties. No existe nada que un muerto sea dueño de eso. There's nothing that a dead person can own. Nadie es dueño de algo si está muerto. Nobody owns anything if you're Nadie dead. retiene un matrimonio ni un hijo si está muerto. Nobody has a matrimony or a child if Pero they're Pablo dead. será
But Paul de los primeros hombres en la historia was one of the first men in que al history morir gane algo. who gained something when he Y no died. solamente algo, And not sino just que lo gane something, todo. but he won it all. Versículo 22, el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. But I live in the flesh in the fruit of my labor. Entonces no sé qué escoger. So I do not know what to choose. Esta dicotomy, esta ambigüedad, This ambiguity, esta cosa tan rara de Pablo de no saber qué escoger entre muerte o vida. this strange choice that Paul has between life and death. ¿Se acuerdan ese versículo del Señor? He aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte. Remember that verse that says, I put before you life and death? Bueno, Pablo le pasaba algo parecido. Paul had the same kind of choice. ¿Qué hago? ¿Me muero? What do I do? Do O I sigo die vivo? or do I keep living? ¿Qué escogerían ustedes, What would you hermanos? choose, dear brethren? Pablo la tenía clara, morir era lo mejor que le podía pasar. And he knew that dying would be the best thing that could happen to No him. porque la vida fuera horrible, Not because his life was horrible, que para los parámetros del mundo la vida de Pablo sí era horrible, but to life's parameters, Paul's life was horrible. sino porque morir era ir a estar con Cristo. Because to die was to be with Christ. Pero cuando miraba su vida, But when he saw his life, oiga, mi vida sirve al evangelio. my life serves the gospel. No dijo mi vida sirve a mi propósito. And he didn't say my life serves my purpose. Es que si vivo un poquito más ahorro algo más. It's that if I save a little more Es que si vivo un poquito más disfruto más a mis and hijos. I live a little longer, I can enjoy my children. Pablo dijo, si vivo es en beneficio del evangelio. But he said, if I live, it is in benefit of the gospel. Muchos dicen, si yo viviera 5 añitos más disfrutaría esa casa que compré en la playa. And some would say, if I would live 5 more years, I could enjoy that beach house. Si me quedaran unos 3 añitos más ahorraría para ese automóvil, ese viaje. If I had 3 more years, I could save for that car, that trip. Pudiera ir a estudiar eso que tanto deseé en mi vida. I could study that which I wanted to my whole life. Pero Pablo dice, si me dan más vida, But Paul said, if I have more que life, sirva para el beneficio del evangelio. let it be to the benefit of the gospel. 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful Y for you. confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, And in having this confidence, I shall abide and continue with you, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. that you may rejoice in the abundance of Jesus Christ and me coming to you Así que again. padre de familia, So, family esposo, man, esposa, husband, wife, hijo, child, hija, daughter, si quieres quedarte en el mundo, if you want to stay in this world, que sea para el beneficio del evangelio en los que te rodean. let it be for the benefit of the gospel to those who surround you, Que sea para que vivas para el evangelio a los demás, so that you may live the gospel for others, para que los arrebates de las llamas, so that you may take them from the flames, para que los lleves a Cristo, that you may bring them to Christ, para que ilumines sus caras. that their lights may be con la shone luz del upon evangelio. with the light of the gospel. Ahora Pablo presenta una petición a la iglesia. Now, Paul has a proposition for the Versículo church. 27. Verse 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. That you may becometh of the gospel of Christ. Voy a adelantarme y voy a leer. And I will read. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, Hearing that you are firm in one spirit, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, striving together for the faith of the gospel, y en nada intimidados por los que se oponen, and not terrified by your adversaries, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, which is an evident token of perdition, mas para vosotros de salvación, but y to esto you es de Dios. of salvation, and that of God. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, For you it is given in the behalf of Christ, no solo que creáis en Él, not only that you believe on him, sino que también padezcáis por Él. but also to suffer for his sake. ¡Wow! ¡Qué privilegio! What a privilege. ¡Qué tontos dirían los de afuera! How foolish the ones on the outside ¡Qué would say. torpes! ¡Qué They necios! said, how foolish ¡Qué they privilegio va a are. ser sufrir por What algo! privilege it is to suffer for something. La Biblia dice en Job, But the Bible says in Job el hombre corto de días that the man shortened of days y lleno de sinsabores. and full of unsavors.
¿De qué sirve la vida si es para sufrir? Dirían muchos. What is life worth if it's just for suffering? Pero a nosotros se nos dio el privilegio But we were given the privilege de padecer por causa del Evangelio. to suffer for the gospel of Pero hay Christ. una razón para entender eso. But there is a reason to understand this. Hemos creído en nuestra vida natural We have believed in our natural que el lives, camino del hombre es crecer hacia arriba siempre. but that the path of growth is always up, Ganar, ganar. to win and win, Aprender a caminar. learning how to walk, Aprender a hablar. learning to talk, Luego hablar otro idioma. learning another language, Luego casarme. then get Luego married, comprar. then buying, Estudiar, trabajar. study and work, Acumular, poseer. accumulate and possess. Pero resulta que el camino del hombre no fue creado de esa manera. But the path of man was not created in this fashion, Porque el camino del hombre Dios lo creó hacia abajo. because the path of man was created in a downwards direction, No en el ejemplo de la luz de la aurora, not in the example of the light of dawn, sino lo que dice en el capítulo 2 de Filipenses. but what it says in chapter 2 Versículo of Philippians, verse 5. Haya pues en vosotros Let this mind be el in you. mismo sentir. ¿Usted no le ha pasado que la gente dice la dignidad humana? And some people talk about human dignity. Los hombres, las mujeres merecemos. Us men and women deserve. Es que yo como hijo merecía un padre y una madre. And as a son, I deserve the father and a Yo mother. merezco un hombre que me trate como merezco. I deserve a man who treats me Yo merezco una well. mujer a mi altura de dignidad. I deserve a woman in the height of my dignity. Pero la Biblia dice que el camino del Señor But the Bible says that the way of the Lord fue hacia abajo was downwards. y nos pide que tengamos el mismo sentimiento nosotros. Asks us to have that same Haya feeling. pues en vosotros Let this el mind mismo sentir be que in hubo you, en Cristo, which is also el in cual Christ Jesus, siendo who en being forma de Dios in the form of God, no le importó, no le interesó thought it not robbery, esa posición que él tenía, that position which he had, sino que se despojó a sí mismo. but he disposed himself. El camino del hombre The way en of Dios man in God es perder. is to lose. Así que no nos angustiemos, hermanos. So let us not be anguished. Si hoy no alcanzamos las cosas que alcanzan los de afuera. If we do not have the things that those outside have. Salmo número 73. Psalms 73. Un buen hombre dijo un día: A good man once said, veo la gente afuera. I see those outside. No tienen dolores. They have no pain. No tienen cargas. They have no tienen burdens. problemas. They have no problems. Se le llenan los ojos de grosura. They are filled with fatness. Blasfeman todo el día They contra Dios. blaspheme against the Y Lord están all day. enteros, And they are whole, llenos de vigor, full of strength, llenos de dinero. full of money. En vano, dice Asaf, And in vain Asaph says, he lavado mi corazón y mis manos en inocencia. have I washed my heart and my hands in innocence? Todos los días de mi vida, dice Asaf, All the days of my life, he sido Asaph says, azotado. I have been whipped and Hombre, beaten. por ser evangélico, ¿qué no nos ha pasado? For being a Christian, what have we not been through? Imagínese lo que tendría si no aportáramos ofrendas. Imagine what we would have if we didn't. Imagínese lo que haríamos con el tithe. tiempo de las dominicales, de los cultos, de los ayunos. The time that we would have from the services. Si hemos hecho un capital con lo que somos ahora, ¿cuánto más? If we've made something with what we have, how much more would we Pero have? Asaf entiende. But Asaph understands El propósito del hombre no es hacia arriba. that the purpose of man is not El upwards, propósito del hombre es perder y sacrificarse. but to lose and to sacrifice. Porque así nos enseñó nuestro Señor y Padre. Because that is how our God Que and los Father taught us. verdaderos hombres y mujeres That true men and se women tienen que sacrificar a sí have to mismos sacrifice en pos themselves del honor, in spite de of la honor verdad, and truth del evangelio, and the gospel de la bondad, of goodness, de la pureza, of purity, de todo lo bueno. of everything that is good.
para que alcanzáramos el estatus de nuestro Dios that we would get to the status of our a Lord través del sacrificio del hombre. through our sacrifice. Haya pues en vosotros. Let this also be in you. Hay un texto que a mí me sorprende mucho en Primera de Corintios, capítulo 3 y And there is a 4. verse that is very surprising in Yo creo 1 que lo alcanzamos a Corinthians. leer. Primera de Corintios. 1 Corinthians. El capítulo 4, Verse 4. versículo 3. Fíjese en la actitud de Pablo. Look at Paul's attitude. Pablo en esa prisión en Filipenses And Paul in this No prison in Philippians tenía nada. had nothing. No tenía a nadie. He had no one. Estaba solo en esa prisión. He was alone in that prison. Pero cualquiera diría, And anyone can say, pero Pablo es Pablo. but Paul is Paul. Imagínese su conocimiento, His knowledge, las revelaciones. the revelation. Podrá no tener nada material, Maybe he had nothing in pero el material, hombre tenía mucho intelectualmente. but he had a lot of intellect. Y Pablo nos quiere refrescar la memoria. And Paul wants to refresh our memory. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, But with me it is a very small thing that I should be o judged por of you, tribunal humano, or by human judgment. y ni aun yo mismo me juzgo, I judge not my own self. porque aunque de nada tengo mala conciencia, For I know nothing by myself, no por eso soy justificado. yet I am not hereby justified. A Pablo no le interesaba tu concepto, Paul did not care about your concept no le importaba el concepto de la gente afuera. or of the concept of the people outside. Eso suena como esas canciones It sounds like one of antiguas, those old songs. que no me importa lo que otros dicen de Say, mí. I don't care what people think about me. Pero tengo otra noticia. But I have another A Pablo piece of tampoco le news. importaba lo que él opinaba de él. But Paul didn't care about what he thought of himself. Y otros dicen, bueno, yo no le hago caso a la gente afuera. And some would say, I don't care what people think about me. Soy prudente con mi opinión. I am respectful with my opinion. Yo le hago caso a mi conciencia mejor. I listen to my conscience. Pero Pablo va un paso más allá. But Paul goes even further. Ni siquiera a mi conciencia le hago caso. He says, I don't even pay attention to my own La conscience. única opinión que le importa a Pablo es el final de ese The versículo. only opinion that he cares about is the end of this El que me verse. juzga es el Señor. He that judges me is the Lord. Pablo era tan pobre en todos los términos humanos Paul was so poor in every single aspect of human que condition lo único que tenía that the only thing he had era la opinión de Dios sobre was él. God's opinion about him. Vamos a volver a Filipenses. Let us go back to Philippians. Hermanos, esta enseñanza no es del todo sencilla, And this teaching is not very simple, pero tiene algo poderoso en el valor de la gratitud. but it is powerful in the aspect of gratitude. Si notaron que en el capítulo 1 antes de empezar el 2, And we wow, read in chapter 1 before we started Almost New chapter 2. Year's. Almost, yeah. él dice que solamente nos pide una cosa a la iglesia, He says he only asks one thing of the church, que en todos seamos uno, that we should all be one, que en todo vivamos unánimes, that we should all live in que unanimously, trabajemos como uno solo de la mano. that we should work as one. Solo hay un problema cuando eso no pasa. There's a problem when this doesn't happen. Lo voy a replantear. Eso no pasa por una cosa, más That doesn't bien, happen because of one thing, porque no hay gratitud en nuestro corazón. because there's no gratitude in our hearts. Si yo vengo a la iglesia, If I come to the church si yo estoy en mi casa, and I'm at home, a ningún lugar llego I never go to any si place no hay gratitud en mi if corazón. there's no gratitude in my Si me heart. despierto pensando, If I wake up thinking, yo merecía una mejor mujer, I deserve a better wife, yo merecía un mejor trabajo, I deserve a better job, yo merecía un mejor pastor, I deserve a better pastor, yo merecía una mejor iglesia, a better church, yo merecía un mejor país, or a better country, yo merecía un mejor apellido, a better last una name, mejor familia. a better family. ¿Qué clase de unidad puede haber en esa actitud en el corazón? What kind of unity can there be in this kind of Pablo attitude? quiere ayudarte en esta hora. Paul wants to help you. Mira lo que dice en el versículo 14 del capítulo 2. Look what it says in verse 14 of Haced chapter todo 2. sin murmuraciones Do all things without y muttering contiendas, or contentiousness, para que seáis irreprensibles y sencillos, that you may be irrepressible and simple, is that a simple. word? Yeah.
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. children of God without any blemish in a wicked generation. Ahora mira lo que dice And look en what el it capítulo says 3. in chapter 3. Mira esto tan interesante. Look how interesting it is. Pablo quiere que no solamente estemos unidos y agradecidos, And Paul doesn't just want us to be united and grateful, sino que thankful, ninguno tenga mayor concepto de sí mismo but that no one may have a higher concept of himself y que pienses de los otros and think of the rest más que de ti. more than themselves. Si tú eres el que sabe tocar, If you know how to play, el que sabe el inglés perfecto, who knows the good el English, que sabe la profesión mejor, who has the best profession, Pablo quiere que pienses del otro Paul wants you to think of the other como si lo pudiera hacer mejor todavía. as if he could do it even better. No quiere que seas, ven, quítate que yo lo voy a hacer mejor. He doesn't want you to step aside and I'll do it better. Sino, yo sé que si tú hubieras sido yo, lo harías mejor. But to say that if I was you, If I were you. I would do it better. There you Yeah. go. Hermanos, Brethren, la gratitud es uno de los valores más importantes gratitude is one of the best values values ever, porque nos permite llegar al Señor. because it allows us to come to the Lord. Capítulo 3 y vamos a empezar nuestra conclusión. And verse 3, and then we will begin concluding. Por lo demás, hermanos míos, gozaos en el Señor. But rejoice in the Lord. ¿Cómo podemos pensar en Pablo escribiendo estas palabras And how could we think of Paul writing these words en la situación en la que está? in the situation in which he is? Pablo entonces nos dice, bueno, queda un asunto más que pensar. And Paul says there is something else to think about. No somos ricos en lo material, We are not rich in that no material somos things. ricos quizá en el prestigio, We are not rich in prestige, pero hay una riqueza espiritual. but there is a spiritual richness. Pero dice Pablo, ojo, porque incluso en esta riqueza espiritual, Because even in the spiritual richness, yo sería el primero en gloriarme. I would be the first to glorify Hebreo myself. de hebreos, Hebrew of Hebrews, circuncidado al octavo día, circumcised on the 8th maestro day, en cuanto a la ley, fariseo, according to the law, a celoso y Pharisee, perseguidor de la iglesia. zealous and persecutor of the church. Pero hay una frase que me asombra de Pablo. But there is a phrase that astonishes me from Paul. Todo lo que era Pablo Everything that Paul was, lo ha tomado he has taken it y lo ha puesto en una bolsa de basura. and he has placed it in a garbage bag. Ni siquiera en el recycling. Not even in the recycling La bin. puso en el bote de basura que no He vuelve, put it in the garbage que no bag, se vuelve ni a usar. which is not used ever again. Y dijo, y todo esto lo he perdido And he said, I have lost all of these things solamente para ganar a only to Cristo. gain Christ. Pero no porque Pablo pensara que esas cosas le daban a Cristo, Not because these things would give him Christ, pero sí lo detenían de seguirlo de la mejor manera. but they stopped him from following him in the best way. Versículo número 8. Verse 8, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida and I count all things but as loss por la excelencia del conocimiento de Cristo for the Jesús, excellency of the knowledge of Christ mi Jesus, Señor, my Lord. por amor del cual lo he perdido todo For I have suffered the loss of y all lo things, tengo por basura and I count them all para as ganar a Cristo garbage, that I may win y ser Christ hallado en Él, and be found in him, no teniendo mis propias justicias, not having my own righteousness, sino la fe que es de Cristo, but the faith of Christ, la justicia de Dios por la fe. righteousness which is of God. Y aquí by viene el faith. verdadero propósito de todo esto de perder. And this is the purpose of losing. Versículo 10, a fin de conocerle In verse 10, that I may know y el him poder de su resurrección and the power of his y la resurrection participación de sus padecimientos, and the fellowship of his suffering, llegando a ser semejantes a él en su muerte, being made conformable unto his si en death. alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. If by any means I reach the resurrection of the Otra dead. vez el privilegio de sufrir. Again, the privilege of suffering. Hermanos, Dear brethren,
Es una locura lo que estamos hablando. It seems like madness what No we're tiene speaking of. sentido. It doesn't make sense. ¿Quién quiere sufrir y padecer? Who wants to suffer? ¿Quién quiere levantarse y pensar en el vecino? Who wants to get up and think about his ¿Usted neighbor? quisiera preocuparse de lo que comen 8 vecinos en su barrio? Would you think about what 8 of your neighbors eat ¿Usted le in your gustaría neighborhood? decir, oiga, veo como mal la pareja del vecino, ¿qué hago? Or say, that couple over there is not having a good time. Los What do I niños del do? vecino están mal, ¿qué debería hacer yo? Their children are not well. What should I do? No, usted se quiere ir a la casa ni siquiera pensando en sus propios You want problemas. to go home and not even think about your own problems. Y esa es la sociedad que vivimos hoy. And that is the society in which we live Vecinos today. que no se hablan entre ellos. Neighbors that do not speak to each Gente other. solamente conviviendo por su celular. People only living on their phones. Viendo influencers. Seeing influencers. Viendo políticos. Looking politicians. Odiándonos los unos a los otros. Hating each other. Hay gente, hermanos, que literal odia al señor Trump o al señor Macron o al señor Putin o al señor a quien sea y ni los han visto en There are persona. people who hate presidents and prime ministers and they don't even know them. Y la Biblia dice que a los que más, digamos, si odiáramos, era a los que más deberíamos amar. And the Bible says that we should love those who we, Si son nuestros hate enemigos, the son most. los que más deberíamos amar. if they are enemies, they are the ones who we should Pero love eso the no lo most. pensamos But we cuando poseemos cosas. Don't think about this when we possess things. Solamente si perdemos lo entendemos. Only when we lose do we understand. Solamente a través de la pérdida se entiende el valor del ser humano. Do we understand the value of human life through Yo les loss? pudiera decir, levanten la mano los que se han ganado la lotería. And I could raise my hand and say, Los que tienen 2 casas en Canadá. who won the lottery or who has 2 houses in Canada? Y si alguien levantara la And mano, if somebody raises their hand, usted lo miraría como, ¿cómo hizo? you would look at him and think, what did you ¿Qué do? trabajo tiene? Porque yo también quisiera. What kind of job do they have? Because I want it as well. Los éxitos levantan más envidias que unión. And your success raises up more envy, Los unity. éxitos amargan más a las personas de alrededor. Your success makes the people around you suffer. Por eso nada de lo que compramos o tenemos nos basta. That's why what we have or buy is not Porque el enough. enemigo y el mundo nos llenó de los éxitos de todos los millonarios. Because the world and the enemy has filled our minds with all of the Que success ya of no the basta ni millionaires. vivir en Canadá. That it's not just living in Ya no Canada basta ni siquiera tener salud gratis. or having free health Ya no care basta tener un carro, así no sea del año bonito. or having a nice car. Porque hay otros que tienen más. Because there are others who have more. Pero si aquí yo dijera, But if I said, levante la mano, ¿quién ha perdido un hijo? praise your hand if you have Y lost si a alguien child, levantara esa mano, and if somebody rose their hand, usted diría, uy, you would say, eso debe ser that durísimo. must be really hard. Y si esa persona a lo mejor se veía amargada, And if that person looked bitter, el próximo domingo usted va a decir, next Sunday we would say, ya entiendo por qué se veía amargada. now I understand why he was Voy a bitter. invitarla a comer, I'm going to invite him to porque no me eat imagino lo que debe ser perder un hijo. because I can't imagine what it is to lose a child. Perder, To lose, sacrificar, sacrifice, genera compasión, misericordia y empatía. generates compassion, mercy, and empathy. Por eso la Biblia dice en Hebreos That's why the Bible says in que no Hebrews tenemos a un Dios that we do not have a incapaz God de compadecerse de nosotros, that is incapable of sino a having uno mercy on que us, fue hecho como nosotros but en one todo who was made like us in all y que things sufrió como and nosotros. suffered like us. Por eso Jesús es tan especial. That's why Jesus is special. Si tú fuiste un huérfano, Jesús también lo entendió. If you were an orphan, Jesus Si tú would has sido understand. pobre, Jesús también lo entendió. If you were poor, then Jesus Si would a ti te han sido understand. infiel, Jesús también lo entendió. If they have been unfaithful to you, then En others would todo hecho como understand. nosotros. He was made in all things like Su us. camino fue hacia abajo, His aleluya. path was downward. Él sacrificó su He juventud. sacrificed his youth. Y nosotros, hermanos, And we podemos ver a Dios en la cara de Jesucristo. can see God in the face of Jesus Christ. Por último, mis hermanos, el capítulo 4 And finally, in chapter 4, dice la Biblia, regocijaos. the Bible says, rejoice. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Rejoice in the Lord Otra vez always. os digo, regocijaos. Again, I say, rejoice.
¿Se acuerdan Filipenses 4:13? You remember Philippians chapter 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me I fortalece. can do all things in Christ who strengthens me. Pero la clave de ese versículo But the key to this verse es el versículo anterior, is the verse that is before el it, que nos conecta con Proverbios 30. who connects us with Proverbs 30. Sé vivir en abundancia I know how to live in abundance, y sé vivir en escasez. and I know how to live with scarcity. Cuando yo leí ese versículo en Proverbios 30, When I read that verse in Proverbs dos 30, cosas te he pedido. two things I have asked of you. El gran libro de la sabiduría de la Biblia The greatest book of wisdom in the Bible casi lo termina un hombre ignorante. is almost finished by an Leas ignorant el man. capítulo 30 de Proverbios. Read chapter 30 of Proverbs. Es un hombre que dice, soy un ignorante. And he says, I am an ignorant No he person. sido educado como otros, I am not educated as others, pero sé quién es Dios but I know who God is. y entiendo el poder de Él. I understand his power. Y en su ignorancia pide dos cosas: And in his ignorance he asks for two things. palabra vana o vanidad, y mentira aparta de mí. To remove vanity and vain words from Y me. la segunda cosa es la que más me asombra. And the second thing is the one that No is me more. hagas rico ni pobre. Do not make me rich or poor. Manténme del pan necesario. Give me what is necessary, No sea que teniendo mucho me olvide de ti. that I may have so much that I forget you, Lord. Tener dinero no es una bendición siempre, To have hermanos. money is not always a blessing. La escasez a veces es cercanía con Dios. Sometimes having less is closeness to the Pero Lord. también le dice, pero tampoco me dejes en la pobreza absoluta. And he said, do not leave me in No absolute sea que me poverty, vea obligado a hacer algo malo that I may be obliged to y do blasfeme something el bad nombre de mi Dios. and blaspheme against my El God. hombre de Proverbios The 30. man of Proverbs 30, Pablo en esa cárcel. Paul in that Y la prison, iglesia en London and the puede church in decir, London can say, lo único que me importa eres tú. the only thing that I need is Me you. das o si me quitas. If you give me or you take Que away, sea tu nombre glorificado. let your name be Aleluya. worshipped. Vamos a estar en pie, mis Let us hermanos. stand up. En este día, And this day, en esta noche, tonight, vamos a participar we're going to de participate esto tan precioso que está aquí preparado. in this which we have prepared. Y lo que más debe resonar en su cabeza es la gratitud al Señor. La gratitud al Señor. Hermanos, perder y sacrificar para el mundo es una ridiculez. Y esto me recuerda que el Señor Jesús fue quien entonces hizo la mayor ridiculez de todas. Yo miro a los seres humanos y somos valiosos, sí es verdad. Tenemos ingenio, tenemos posibilidades, corazón, mente, potencialidad de todo. Pero no creo que ninguno de nosotros, ni nosotros combinados, valgamos la sangre de Jesús. No lo creo. Así que en esos términos, So on these terms, lo que hizo Jesús what Jesus did fue una locura, might have been something crazy porque nosotros no valemos lo que Él pagó. because we are not worth what he paid. Hermano, pero si lo pagó es porque lo valemos. But if he paid it, it's because we are No worth lo it. valemos, But no, we are not worth it. ni lo valíamos, Or were we worth ni it? lo valdremos. Or will we be worth it? El valor de las cosas The value of things no está en la cosa en sí misma, is not in the item itself. está en el valor que usted le da a esas cosas. It is in the value that you give those La Biblia things. dice que desde mi cabello aquí The Bible says that from the top of my hasta la head planta de mis pies to the sole of my feet, era yo como una herida supurante, I was just like a wound. como una herida maloliente, A wound, podrida. a wound that was rotten. Y el Señor pagó su sangre And the Lord paid that por una price llaga podrida. for a rotten wound. O sea que no es el valor que hay en mí, So it's not the value that is in es me. el valor que Él me dio. It is the worth that he gave me. Mañana cuando se levante, Tomorrow when you wake up, no es solo el valor que es usted o su familia, it is not only the worth that you and your no es family el are, valor de su trabajo, que hay mejores, not the worth of your job, no because es there's el better, valor de su carro, que hay mejores, or the worth of your vehicle. es el que usted le da a eso
It is the value that you give it. Señor, yo no merezco tanto. Lord, I don't Oye, deserve as much. gracias por mi familia. Thank you for my family. Gracias por mi trabajo. Thank you for my Gracias job. por mi salud. Thank you for my health. Gracias por mi cuerpo. Thank you for my body. Hermano, hermana, Brethren, incluso agradezca por su vejez. be grateful even for your No age. se, no se mire el espejo atormentándose. Don't look at yourself in the mirror Puede decir con honestidad: and say with honesty, me veía joven o más bonito, I looked younger or more pero me beautiful, siento agradecido but I am de grateful que tuve eso. that I had No that. se sienta molesto que ya no lo tiene. Don't be bothered that you don't have that. Así que esta noche, cuando piense en esa copa y en ese pan, So tonight, when you think of that bread and solo wine, piense que no lo merecía. just think that you did not deserve it. No me hagas rico ni pobre. Don't make me rich nor Manténme poor, del pan necesario. but keep me of what is necessary, No sea que me olvide de ti si soy rico, that I may not forget you as if I'm o no rich, sea que robe si soy pobre y blasfeme tu nombre. or that I may be Vamos blasphemous a orar, against mis your name. hermanos, dando gracias por la palabra. Bendito Let's Dios pray. celestial.